Y quiero invitarles a que abran su Biblia en Filipenses capítulo 3, versículo 6. Filipenses capítulo 3, versículo 6. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así que en alguna manera trataré de lograr llegar a la resurrección de entre los muertos. Amén y amén. Y primer epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 1, dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, o con excelencia de modales humanos, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén y amén. Quiero tratar el tema Jesús, mucho más que una religión. Dile a la persona que tienes a tu lado de qué vamos a hablar. Di conmigo: Jesús, mucho más que una religión. Noten algo. Noten que el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era el gran líder religioso Saulo de Tarso. Y según Saulo, en su religión, era intachable, era irreprochable, era casi perfecto. Pero cuando conoce a Jesús, que es mucho más que una religión, su vida tiene un cambio total. Tanto que él ya no se acomoda, que él ya no se inclina, que él ya no se refugia en esa ley, sino en la gracia de Jesús. Y por esa gracia él reconoce que no es tan irreprochable como decía, que no es tan justo como él suponía. Al contrario, él declara que era el más pecador de todos. Al contrario, él declara que era la persona más alejada de Dios. ¿Qué fue lo que pasó en él? ¿Qué fue lo que sucedió en él? Tuvo un encuentro con Jesús. Por años vivió con la religión en su vida. Pero cuando tiene un encuentro con Jesús, su vida cambia totalmente. Se da cuenta de sus errores cuando tiene un encuentro con Jesús, no cuando practica una religión. Su vida se transforma cuando tiene un encuentro con Jesús, no cuando practica la religión, porque la religión no puede cambiar a nadie, la religión no puede transformar a nadie, la religión no puede, pero Cristo sí puede, porque Cristo es mucho más que una religión. Este hombre tan orgulloso que decía que era perfecto, ahora en Cristo reconoce que es débil y que necesita a Dios. Este hombre que se llamaba irreprochable, ahora reconoce que es el peor pecador de todos y necesita a Jesús. Este hombre que creyó que tenía los conocimientos más profundos y más altos de la humanidad,
Pero qué maravilloso es poder entender estas escrituras. Mientras este hombre estuvo en la religión, no hubo poder de Dios, no hubo milagros, no hubo señales, no hubo transformación de la palabra en las personas. Pero cuando él tiene un encuentro con Jesús, habla de un poder de Dios para que la fe no se fundamente en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Él adquiere, él conoce, él se da cuenta del poder de Dios con Cristo, no con una religión. Y ese poder es el que transforma, ese poder es el que sana, ese poder es el que libera, ese poder es el que da vida eterna, ese poder es el que hace todo nuevo. No lo da una religión, lo da Jesús de Nazaret. Amén. El apóstol Pablo reconoció a Jesús como superior que a cualquiera en este mundo. El conocimiento de Cristo produjo en Pablo la más grande e inevitable verdad para toda la humanidad. ¿Cuál verdad? Que solo Cristo salva, que solo Cristo sana, que solo Cristo perdona, que solo Cristo libera, que solo Cristo puede dar vida y vida verdadera a cada persona. Solo Jesús, nadie más. Pablo entendió que conocer a Jesús es la clave. Conocer a Jesús nos llevará a ser verdaderamente felices y dichosos. El verdadero éxito en la vida no es ganar el mundo, es tener a Jesús. Porque por más que ganes el mundo, tienes que soltarlo tarde o temprano, y tienes que soltar incluso tu propia vida. ¿Y con qué te vas a quedar? Ni siquiera tu alma es tuya, le pertenece a Dios. Pero aquel que tenía a Jesús lo tiene todo, porque Él lo es todo. El apóstol Pablo era grande en estudios, era grande en posición social, era acomodado económicamente, era extremadamente religioso, pero le hacía falta algo, y ese algo era Jesús. Jesús, la verdadera libertad para ser un verdadero hombre de éxito en la vida. En Filipenses capítulo 3, versículos 6 al 10, el apóstol Pablo compara el conocimiento que da el mundo, las oportunidades que da el mundo, comparados con el conocimiento que da Jesucristo y con las oportunidades que da Jesucristo, y llega a la siguiente conclusión de tomar todo por basura, definiendo que en este mundo podemos tenerlo todo, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos lo más importante. Nos falta lo más importante, Jesús. ¿Qué fue lo que hizo que este hombre tuviera este cambio tan maravilloso? ¿Qué fue lo que sucedió en este hombre? ¿Qué fue lo que transformó la iglesia primitiva? ¿Qué fue lo que hizo? Tres cosas importantes cambiaron la vida del apóstol San Pablo. El conocer la vida de Jesús, el conocer la muerte de Jesús y el conocer la resurrección de Jesús. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Pablo recibió la revelación de la vida de Jesús. ¿Para qué vino a este mundo? Pablo recibió la revelación de la muerte de Jesús. ¿Para qué murió en esa cruz? Y Pablo recibió la revelación de la resurrección. ¿Por qué resucitó Jesús? Y todas estas tres revelaciones son las que cambian la vida de cualquier ser humano. Me cambiaron a mí hace 22 años de edad. A los 17 años, siendo tan joven, estas tres revelaciones cambiaron mi vida totalmente. Y en el mundo cambian la vida de millones y millones a diario alrededor del planeta. Estas tres cosas son las que hacen que de lo vil y menospreciado se levante aquello que no es, para deshacer lo que es, aquello que es débil para deshacerlo fuerte. Estas tres revelaciones son las que levantan a cualquiera y lo hacen un hombre o una mujer llena del Espíritu
naciones. Jesús. Escucha a los más grandes predicadores del planeta y todos, por lo general, siempre reconocen a Jesús. Su profundidad de conocimiento en la vida, en la muerte y la resurrección es casi que plena. Por eso es que están donde están. Por eso es que logran llevar la iglesia a esos niveles de adoración, de exaltación, de servicio, de entrega. Qué maravilloso es esto. Empecemos con lo primero. ¿Qué aprendió Pablo de la vida de Jesús? ¿Cuáles fueron las revelaciones que cambiaron su vida? En primer lugar, en Juan capítulo 15, versículo 16 y Juan capítulo 17, versículo 1, la Biblia nos enseña claramente que no escogimos nosotros a Dios. Él nos escogió a nosotros. La Biblia nos enseña claramente que Jesús, orando al Padre, le dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo como tu Hijo te ha glorificado a ti. ¿Qué nos enseña esa escritura? Nos enseña que todos hemos nacido con un propósito divino, que la vida no es una casualidad. No somos el producto de una equivocación, de una noche de romance, simplemente no somos el producto de la casualidad. Somos el producto de un sueño de Dios, de un propósito de Dios. Amén. Ninguno de nosotros estamos aquí porque sencillamente aparecimos de la nada, sino porque Dios ya había pensado en cada uno de nosotros, incluso antes de nacer. Con razón Dios le dijo a Jeremías: desde el vientre te conocí, y aún estando en el vientre ya había declarado sobre ti que serías profeta a las naciones. No somos producto de la casualidad, somos producto de un plan de Dios para esta tierra, para este tiempo. Qué maravilloso es poder entender esto. Lo segundo, en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, la Biblia nos enseña que Satanás se le presentó a Jesús en el desierto, y allí por 40 días y 40 noches lo tentó en las tres áreas más débiles en las que se puede tentar a un ser humano: la vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos y los deseos de la carne. ¡Wow! Tremendo. Lo tentó, y allí lo tentó. Pero Jesús, siendo tentado, no cayó en la trampa, no cayó en la tentación. Logró soportar esa presión, logró poner toda su confianza en Dios. Cuando Satanás le dijo: ¿tienes hambre? Di que estas piedras se conviertan en pan si eres hijo de Dios. Lo tentó con su necesidad, hambre, porque estaba en ayuno. Luego lo tentó con la fama: tírate de este pináculo. La Biblia dice que los ángeles te recogerán y tu pie no tropezará en piedra. La gente empezará a proclamarte como un superhéroe. Hazlo, Jesús, muéstrate al mundo, hazlo. Pero Jesús dijo: no, yo no vine al mundo a mostrarme de esa manera. Yo no vine a mostrarme con ese tipo de fantasías, con ese tipo de engaños, de orgullo. No, yo vine fue a servirle a la gente, yo vine fue a sufrir por la gente, yo vine fue a darle mi vida a la gente. No vine a sorprenderlos con ilusiones, con orgullo. Y rechazó. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesús, qué poderoso es nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que todo lo que el hombre necesita en la vida para ser completo, para ser feliz, lo puede alcanzar de la manera correcta, de la mano de Dios. Dios primero prospera a la gente de adentro hacia afuera. El mundo, Satanás, te propone prosperarte de afuera, no adentro, porque no puede. Dios te prospera de adentro hacia afuera, Satanás te lo da todo afuera.
la iglesia tiene que aprender, cuánto tenemos que aprender nosotros. ¿Qué más aprendió Pablo de la vida de Jesús? Tercero, Mateo capítulo 6, versículo 5 y Juan capítulo 4, versículo 10. Allí la Biblia nos enseña a ustedes cuando vayan a orar, oren de la siguiente manera diciendo: Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre. Esa fue la manera en que nos enseñó a orar. Y orar no es rezar, rezar es repetir como loritas mojadas lo que otros dicen. Orar es sacar lo que hay aquí adentro en el corazón. Aquí, con sentimiento, con sentimiento. Eso es orar. Eso es lo que Dios necesita oír. Oraciones, no rezos, porque los rezos son repetir algo que no sale de aquí. Orar es expresar mi vida, es expresar mi alma, es derramar mi corazón, y ahí es donde Dios se mueve, ahí es donde Dios se muestra. Lo tercero que Pablo aprendió de la vida de Jesús es que tenemos un Padre, que no estamos solos. Tenemos al mejor de todos a nuestro lado, a Dios como Padre. No solo nos ama, tiene lo que necesitamos. Porque si un padre malo da lo mejor a sus hijos, cuanto más Dios no le dará lo mejor a aquellos que le aman y que le claman de día y de noche. Tenemos a Dios como Padre. Entonces Pablo aprende tres cosas de la vida de Jesús. La primera, que todos hemos nacido con un propósito divino, que la vida no tiene ninguna casualidad. Lo segundo, que todo lo que el hombre necesita en la vida para ser feliz lo puede alcanzar de la mano con Dios, haciendo lo que es correcto, no lo que es incorrecto. Se puede prosperar, se puede salir adelante, pero de la mano con Dios, haciendo lo que verdaderamente es justo y no tomando atajos en la vida para enriquecernos de la noche a la mañana y luego perder la vida también de la noche a la mañana. Y tercero, que es Dios, que nos ama, que nos quiere ayudar en todo para que tengamos una vida plena, pero tendremos que aprender a confiar en Él. Iglesia, tienes que aprender a orar, tienes que aprender a clamar a tu Padre, tienes que aprender a buscarlo con todo tu corazón, tienes que aprender a confiar y a refugiarte en Él con todo tu corazón. Ahora entro a la segunda etapa de revelación del apóstol Pablo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 3, versículo 23 y Juan capítulo 8, versículo 34, la Biblia es clara cuando dice que estamos separados de Dios. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, ajenos a los pactos de Dios, ajenos a la ciudadanía del pueblo de Dios, ajenos a las promesas de Dios. Andamos como hombres sin Dios en el mundo, dice la Escritura. El hombre está bajo maldición al estar separado de Dios. Y Pablo entiende mínimo 4 maldiciones, mínimo 4 maldiciones que están sobre la humanidad y que comenzaron en el jardín del Edén, en Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. La primera maldición: maldita será la tierra por tu causa, dijo Dios cuando el hombre le desobedeció con su mujer. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Esto qué significa? Que la maldición es la consecuencia del pecado. ¿Esto qué significa? Que el hombre quedó sujeto a la esclavitud del pecado. Por eso el que practica el pecado es esclavo del pecado. Nadie puede cambiar por sus propias fuerzas. Nadie puede transformar su vida con sus propios
La enfermedad entró al mundo en el jardín del Edén. La enfermedad entró al mundo por el pecado del hombre. El hombre cayó bajo la maldición de la enfermedad. Porque la enfermedad no es una bendición. La enfermedad es una maldición. Dios no creó la enfermedad para el hombre. Que Dios utilice la enfermedad para revelarse al corazón de los hombres muchas veces es distinto. Pero ¿por qué lo tiene que hacer ahí? Por la dureza del corazón. Porque mientras estamos alentados, no hay Dios, no existe Dios, solo existe licor, droga, mujeres o hombres, avaricia, solo existe poder. Pero cuando se está muriendo, hay muchos son quebrantados y reconocen a Jesús como Señor y Salvador. El Señor aún en ese estado muestra su misericordia, muestra su amor. Cuando Dios se muestra en la enfermedad, qué misericordioso es Dios. Nosotros no nos demostramos en la riqueza y si venimos a clamar en la enfermedad. Y Dios, que fue ausente en la riqueza, se muestra en la necesidad. ¡Qué Dios tan maravilloso! Dale un aplauso a Jesús. Maravilloso y precioso nuestro Dios. Bondadoso es Él, grande es Él. Tercero, espinos y cardos te producirá y comerás con el sudor de tu frente las plantas del campo. Espinos y cardos. ¿Qué significan los espinos y los cardos? La pobreza, la escasez, la ruina. Wow. Entró la escasez, porque Dios le había dado al hombre todo el paraíso. Pero el hombre se salió del paraíso para comer espinos y cardos. Teniendo la abundancia, prefirió la escasez al desobedecer a Dios. La pobreza, la ruina, la miseria no son el plan de Dios para sus hijos. No lo son, nunca lo han sido. Al igual que la enfermedad, que Dios se revele en estas circunstancias, aún muestra la grandeza y la misericordia de Dios para todos nosotros los seres humanos. ¿Tú crees que Dios es pobre? Te voy a hacer la pregunta. ¿Tú crees que Dios es pobre? Sí. La Biblia dice que su trono es de oro. Los mares son de cristal. La Biblia dice que las murallas de los cielos están talladas en las piedras más preciosas, incluso que el hombre no conoce todavía. Todas las piedras que podamos conocer, zafiros, rubíes, diamantes, esmeraldas, todo lo que podamos nosotros conocer, se desvanecen comparado con la gloria de Dios. Con la gloria de Dios. Es una majestuosidad tan impresionante, tan grande, tan inmensa. ¿Cómo es el trono de Dios? ¿Cómo es el cielo donde Dios habita? No lo podemos imaginar realmente. Solo sabemos que Él lo llena todo en todo. ¿Crees que Dios es pobre? No. Dios es el dueño de la plata y del oro. Dios es el dueño del universo, de todas las cosas creadas, que se ven y no se ven. Dios es Rey y Señor sobre todas las cosas. Todo está en su mano. Todo lo tiene bajo control. Todo está bajo su poder. Todo. Absolutamente todo. Ese es Dios. Ese es nuestro Padre. ¿Cómo puede un Padre tan grande y tan maravilloso querer la pobreza para sus hijos? No, no es el plan de Dios. La pobreza, la escasez, la miseria entraron a nuestras vidas por nuestra desobediencia. Pero yo te quiero enseñar algo. Ser pobre no solamente es ser escaso en recursos económicos. Hay una pobreza que es peor que esa.
la pobreza espiritual. Y cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, no estaba diciendo, bienaventurados los que carecen del conocimiento. No, al contrario, bienaventurados aquellos que sienten esa pobreza tan profunda en su corazón acerca del conocimiento de Dios, que se dedican de día y de noche a prosperar y a enriquecerse en la presencia de Dios, porque de ellos será el reino de los cielos. Amén. Noten ustedes. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Ahora, eres polvo y al polvo volverás. Cuarta maldición. El hombre dejó de ser eterno físicamente, porque el hombre fue creado para no morir físicamente. Pero el hombre perdió ese privilegio. Por eso hoy en día, cuando vayamos a cualquier funeraria, cuando pasemos por cualquier cementerio, por favor, recuerden, un día Dios nos creó para no morir, pero nosotros preferimos la muerte que la vida. Por eso es necesario que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. Por cuanto el pecado entró. Y hoy cuando vemos que una persona parte, muere, deja este cuerpo, ahí estamos recordando a nosotros uno de los privilegios que el hombre perdió en el jardín del Edén. Porque Dios no hizo al hombre para morir físicamente, pero el hombre prefirió la muerte que la vida. Así que la muerte hoy en día sigue siendo una voz que nos recuerda a todos que un día el hombre perdió esa eternidad físicamente. Pero lo más grave de todo es que la puso en riesgo eternamente. Diga conmigo, eternamente. Por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hay vida después de la muerte. Cuando tú mueres, tú abandonas tu cuerpo, pero tú sigues viviendo, tú sigues existiendo. Lo que ya no va a existir más es este cuerpo que se volverá cenizas y los gusanos se lo van a desayunar. Pero el alma, nosotros seguimos vivos, seguimos, la vida continúa, ya no en este mundo, en la otra vida. Y allí solo hay dos lugares para vivir: con Dios o alejados de Dios. Con Dios se llama el cielo, sin Dios se llama el infierno. Y es esa muerte la más peligrosa de todas. Es esa muerte la más severa de todas. Por eso una persona que cree que cuando muere se acaban todos los problemas está equivocado, está equivocada. Si tiene a Jesús en su corazón, entonces sí será una gran victoria, porque se olvida la muerte, dijo el apóstol Pablo. Pero si muere sin Jesús como Señor y Salvador, su tormento apenas comienza, y lo que usted creyó que era el infierno aquí en la tierra apenas será una pruebita de lo que viene. No lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras. Por esto es que el apóstol Pablo cambió, fue transformada su vida. Ahora, lo segundo que aprende el apóstol Pablo de la muerte de Jesús, porque lo primero es que se desatan una cantidad de maldiciones, 4 por lo menos, pero lo segundo que él aprende es lo siguiente. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, la Biblia dice: todo aquel que muera en una cruz, maldito es. Maldito todo aquel que muera en una cruz. ¿Qué significa esto? Que todo lo que aconteció sobre Cristo en su muerte no fue casualidad. Todo tenía un propósito, y era redimirnos de la maldición del pecado representado en muerte. Escuche con atención. Cristo se hizo maldito sin haber pecado. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Él nunca engañó a nadie, nunca dijo una mentira, nunca sobornó a nadie, nunca mintió, nunca hizo algo que lo acreditara como un pecador.
jamás. Nadie lo pudo acusar verdaderamente. Todos tenían que decir mentiras de él. Escucha con atención esto. Si un hombre justo muere en una cruz, sinónimo de maldición, ¿cómo es eso? ¿Por qué lo hizo el Señor? La Biblia nos enseña claramente que Él se hizo maldito para que tú y yo, que estábamos bajo maldición, fuésemos hechos benditos por su amor y por su gracia. El que no debía nada vino a pagar lo que debíamos todos, que no podíamos pagar. Esa es la gracia, ese es el regalo, ese es el amor de Dios. Es esa cruz. Maldición, porque es muerte, pena capital en esos tiempos romanos para las personas a los cuales la sociedad y a los cuales el mismo Estado los declaraba dignos de muerte, no merecedores de un día más de vida. Allí estaba la cámara de gas, allí estaba la silla eléctrica, allí estaba la paga para los peores criminales y malhechores. Y Cristo, que nunca pecó, allí estaba colgado en medio de los ladrones sin haber pecado nunca. ¿Por qué? Porque ese fue su amor para con nosotros. El que nunca pecó murió como el peor pecador, para que nosotros, los que sí habíamos pecado, recibiéramos la libertad y el perdón de Dios de todos nuestros pecados. Jesús canceló la maldición, la canceló. Esa maldición representaba en esclavitud a lo malo, en enfermedad, en pobreza y en condenación. Allí lo clavó en la cruz del Calvario y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, y los puso por debajo de los pies a la iglesia. Cristo nos hizo libres de la esclavitud. Cristo nos hizo libres de la enfermedad. Cristo nos hizo libres de la miseria, de la pobreza. Cristo nos hizo libres de la condenación. Alabado sea Jesús. Por eso tú ya no puedes permitir aceptar estas maldiciones sobre tu vida. Tú tienes que reclamar las promesas de Dios para tu vida. Tú tienes que batallar tu fe, cuidar tu fe. Tú tienes que entrar a poseer lo que Dios te dio, lo que Cristo pagó con su vida y con su sangre. Tienes que tomarlo por la fe. Tienes que apoderarte por la gracia con todo tu corazón de esos regalos de Dios. Esto fue lo que cambió la vida del apóstol Pablo. Acerca de cómo fue que Cristo murió. No solo murió en la cruz, llevó unos azotes en su espalda. 39 veces lo azotaron al Señor con látigo romano. 39 veces. ¿Qué pasó con esa espalda que quedó como una llaga? ¿Qué pasó con esa espalda que fue abierta por medio o con ese látigo romano? ¿Qué fue lo que sucedió? La Biblia dice en Isaías capítulo 53 que por su llaga todos fuimos sanados y todos fuimos curados. Jesús, a través de esos latigazos que fueron descargados en su espalda, estos latigazos que tenían metal incrustado, y recibimos tengo bendición para otras personas. De ser feliz, sea mucho, sea poco lo que tienes, pero siempre soñando con lo que Dios ya ganó en la cruz por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Por eso los hijos de Dios no damos limosnas en la iglesia. No, la limosna se le dan a los pobres, a los mendigos,
Las limosnas se le dan a las personas que están en la calle. Pero jamás le damos una limosna a Dios, porque Dios no es un mendigo, Dios no es un pobre. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso un hijo de Dios no da limosnas a la iglesia. Un hijo de Dios ofrenda. Un hijo de Dios da de aquello que propone en su corazón de acuerdo a lo que Dios le ha prosperado. Atención a esta revelación maravillosa. La Biblia dice, cada uno dé conforme a como Dios le haya prosperado. ¿Sabe por qué la iglesia primitiva daba más allá de sus fuerzas e incluso de su pobreza? Eran generosos porque ellos no daban de acuerdo muchas veces a lo que veían con sus ojos. Ellos daban de acuerdo a lo que ya sabían que era de ellos y a lo que ya creían que les pertenecía. Y ellos sabían que Cristo se hizo pobre para que nosotros, por medio de su pobreza, fuésemos enriquecidos en el nombre de Dios. La pobreza está aquí en la mente. La pobreza está aquí en la mente. Si tú crees que eres pobre, eres pobre. Pero si tú crees que eres próspero, eres próspero. La Biblia dice en Apocalipsis, tú dices que eres rico, pero yo te digo, eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. 2 veces al infierno, dice la Escritura. Pero también dice la Biblia, tú dices que eres pobre, pero yo te digo a ti, tú eres rico, eres próspero, eres rico, eres poderoso. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es el Señor! Diga conmigo, soy próspero en Cristo Jesús. ¡Wow! Tremenda bendición la que estamos recibiendo. La cruz y los clavos. Maldito todo aquel que muera en una cruz, dice la Biblia. La cruz representaba la maldición de los que morían en ella, el juicio por sus pecados. Pero en Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice que esa fue la manera para que quitara el acta de los decretos que estaba contra nosotros. Cristo murió siendo justo por nuestros pecados, se sujetó a la cruz para que nosotros seamos libres en Él. Libres en Él. Los clavos sujetan a la cruz. Y la cruz es el sinónimo de muerte, es el sinónimo de maldición. La cruz es el sinónimo de enfermedad. La cruz es el sinónimo de condenación. La cruz es el sinónimo de no tener a Dios en el corazón. Pero los clavos sujetaron a Jesús en la cruz. Él se sujetó a la maldición, a toda la maldición, su cuerpo, todo su ser, a esa madera. ¿Para qué? Para que nosotros ya no estemos sujetos a esa cruz de maldición, sino para que nosotros disfrutemos los beneficios de la cruz, que es diferente. Porque Jesús, al morir en la cruz, canceló nuestro pecado, nuestras maldiciones. Y al llevar esos clavos sobre sus manos y sobre sus pies, allí nos hizo libres a todos de nuestras manos y de nuestros pies, de nuestra mente, de nuestra boca, de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, para ser libres y adorar, servir a Dios, para ser libres y tomar las mejores decisiones, las que convienen, las que realmente nos van a dar el mejor fruto para recoger. Jesús canceló, según a los Corintios capítulo 5 y 17, la maldición, la pagó. Somos herederos de Cristo. Ya no estamos esclavos al pecado, ya no estamos esclavos a esas maldiciones. Hemos sido libres por Jesús. Ahora la sangre derramada era con sangre que los sacerdotes representaban al pueblo para con Dios, para poder redimir del pecado. Y solo Dios aceptaba los sacrificios por el pecado con sangre, pero no cualquier tipo de sangre. Tenían que ser una sangre sin defecto, sin mancha. Por eso eran animales
se volverá a acordar de tus maldades, sino que las arrojará a lo profundo del mar y le declarará por medio de esa sangre que has sido justificado y que has sido perdonado y que ya no eres culpable de ningún mal que pudiste haber hecho en tu vida pasada. Amén. Por eso uno de los ladrones dijo: Señor, acuérdate de mí hoy que estés en el reino. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Todo le fue perdonado en un momento, porque esa es la sangre de Jesucristo. Todo lo puede perdonar. Solo necesita tu arrepentimiento. Solo necesita que le reconozcas como Señor y Salvador en tu corazón. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Ay! Romanos capítulo 5, 8 lo dice claramente. La muerte de Cristo nos hizo libres de la pobreza, de la enfermedad, de la esclavitud al pecado, de la condenación eterna. Él nos hizo libres de todo aquello que nos tenía lejos de Él. Lo que el hombre perdió en el jardín del Edén, Cristo lo recuperó en la cruz del Calvario. Cristo nos llevó a nuestra primera posición, la de la libertad y la de la autoridad. Ahí nos volvió a colocar el Señor Jesús. Por un hombre entró el pecado al mundo y por ese pecado todo el mundo fue condenado. Pero por otro hombre entró la obediencia al mundo y por esa obediencia todos fuimos perdonados y todos fuimos justificados. Perdimos nuestra autoridad en el jardín del Edén, perdimos todos nuestros derechos en el jardín del Edén, perdimos todos los regalos que teníamos en el jardín del Edén, pero Cristo nos los devolvió en la cruz del Calvario y Él mismo vino y venció a Satanás, Él mismo vino y venció a todos los principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, y nos dio a nosotros la bendición de volver a tener la herencia, de volver a ser esos hijos maravillosos, de tener la vida eterna, de tener esa sanidad, de tener esa prosperidad, de tener esa liberación, de tener una vida con propósito, de tener la oportunidad de relacionarnos con Él en un Dios vivo, de hijo a padre, de padre a hijo, no con rezos, sino con oraciones, no con rezos, sino con palabras que salen de lo profundo de nuestro corazón y tocan el corazón de Dios. Dios nos hizo libres para que ninguno aquí tenga que hacer lo malo para prosperar, para que ninguno aquí tenga que hacer lo malo para salir adelante. No, Dios nos hizo libres para que confiando en Él, de la mano de Él, dependiendo de Él y confiando en Él, lo tengamos todo en Cristo Jesús de Nazaret. ¡Qué maravilloso es el Señor! Y así puestos en pie, con la mano arriba, quiero terminar esta mañana hablando de la tercera revelación, la resurrección. ¡Ay, la resurrección no se puede predicar sentada! No, la resurrección tiene que estar uno de pie. Así que voy a invitar a todos que estén de pie, todos de pie, en el nombre de Jesús. ¡Qué maravillosa es la palabra de Dios! ¿Qué aprendió Pablo de la resurrección de Cristo? Porque lo que vamos aquí es acerca de la vida y de la muerte de Jesús. Pero ahora termino hablando de la resurrección de Jesús. Y esta es la mejor parte de todas. Esta es la más gloriosa, la más importante. Porque si es cierto que en Semana Santa recordamos la muerte, el sacrificio, el sufrimiento de Jesús, también